Hola mis amigos, cordial saludo. Bueno, a raíz del alza en la tasa de interés que determinó el Banco de la República en estos días en contra de el deseo del gobierno, vale la pena hacer una reflexión en torno a ese organismo, Banco de la República, porque en el siglo pasado y antes de 1991, cuando existía todavía el capitalismo clásico, la autoridad económica era el presidente, el gobierno. Y el gobierno tenía sus instrumentos para regir la economía. El gobierno era el rector de la economía y particularmente se fortaleció con la reforma constitucional de 1968 cuando Carlos Lleras Restrepo. Entonces, el gobierno disponía de dos instrumentos fundamentales: la Junta Monetaria y el Banco de la República. De modo que el gobierno determinaba el precio de la divisa, principalmente el precio del dólar, y el gobierno determinaba la política monetaria, política de créditos, política bancaria, tasas de interés, etc. El Banco de la República era un instrumento para que el gobierno con ese instrumento pudiera direccionar, regir la economía. Pero ¿qué pasó en 1991? Que por presión del capitalismo financiero internacional, del globalismo, le quitaron el Banco de la República al gobierno y se lo entregaron al Banco de Pagos Internacional, que tiene sede en Suiza, en Basilea, Suiza. Supuestamente es la autonomía del banco, pero esa no es la verdad, porque existen los acuerdos internacionales que están por encima de la Constitución y el banco tiene que someterse a esas directrices que se rigen por los acuerdos de Basilea, así se llaman. Basilea 1, 2, 3, 4, creo que ya van en 5 acuerdos. Y a través de esos acuerdos, entonces, el banco obedece a las directrices del capitalismo global. Entonces el gobierno dejó de ser autoridad económica y el banco pasó de ser un instrumento a convertirse en autoridad económica. Hoy la autoridad económica es el Banco de la República. En materia cambiaria, le quitaron la facultad al gobierno de fijar el tipo de cambio, el precio del dólar. Y el precio del dólar lo fija el mercado cambiario. Es decir, la autoridad cambiaria es el mercado. Y en la parte monetaria, la autoridad es el Banco de la República. El gobierno escasamente tiene autoridad en materia de política fiscal. Y digo escasamente porque por encima del gobierno está el Congreso de la República, que dicta las leyes. De manera que en el modelo neoliberal
el gobierno está desarmado, no tiene potencia para poder direccionar los procesos económicos. Y no solamente es en el Banco de la República colombiano, si no mal no me acuerdo, porque la prensa narra esas situaciones en los años 90, fueron a cerca de aproximadamente 60 bancos centrales en 60 países que hicieron lo mismo, quitarle el Banco Central al gobierno y ponerlo al servicio del capitalismo financiero internacional. Entonces hoy, como autoridad que es el banco, autoridad monetaria, fija la tasa de interés de referencia que rige para toda la economía, y obedece a las directrices que mandan desde Suiza el BPI, Banco de Pagos Internacional. Esa es nuestra realidad en el campo monetario y es uno de los temas para discutir ahora que se acabe el modelo neoliberal, que se acabe el globalismo, que ya todos sabemos por la prensa de que el globalismo se está derrumbando. Vendrá otro nuevo modelo, vendrá otra reforma constitucional, otra Asamblea Nacional Constituyente, y a ver cómo se corrige para las condiciones del nuevo modelo post-globalista esa situación acerca del manejo del Banco de la República. Buenas noches.